¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo, especial, porque en este caso está siendo grabado por una circunstancia muy particular, muy especial para nosotros, que tiene que ver con el alumbramiento de Loreto, ya el segundo bebé, así que, ¿qué tal, Loreto? Sí, bien, estamos agradecidos a Dios porque ha sido un embarazo muy bueno y no he tenido ninguna complicación ni ningún problema grave. Y bueno, Dios ha acompañado y guiado todas las cosas y también todo el proceso de adaptación con Natanael y todas sus nuevas rutinas también ha sido muy bendecido por él. Así que solamente agradecimientos a Dios y a las personas que siempre preguntan y siempre escriben y hacen comentarios. Agradecerles de que están a la expectativa y también orando para que todo salga Que bien. se interesan por nosotros. Sí, entonces, y que nos tienen mucho aprecio. Entonces, La realmente verdad, muy agradecerles lindo. a cada uno de ustedes por estar orando por nosotros y estar teniendo esa preocupación y estar con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, y pedir que Dios nos acompañe en todo Esperamos que este al momento que proceso. ustedes estén viendo este material, las cosas estén yendo bien. Sí, Y bueno, para este momento hemos preparado un material muy lindo que acabamos de concluir. Hemos participado de una semana de oración junto a unos hermanos queridos de Honduras a la distancia. Y bueno, queremos compartir esas predicaciones, esos materiales con ustedes para que puedan verlos, puedan acceder a ellos. Así que a continuación vamos a presentar esos materiales, Loreto. sí, creo que van a ser de gran bendición para muchos. Muy bien, entonces esperamos que sea de bendición también para ustedes y que disfruten de esta semana de oración que compartimos con los hermanos del Grupo Fuerte Pregón de Honduras. Hola queridos amigos del Fuerte Pregón de Honduras, realmente es un privilegio y una alegría poder compartir con ustedes esta semana de oración. Esperamos que pueda ser de mucha bendición para las personas y también de salvación para muchos y que también nosotros vamos a estar en contacto y prepararnos para estos tiempos peligrosos en los que estamos viviendo. Bueno, el tema de esta noche realmente en lo personal para mí fue muy importante al momento de estudiarlos, porque yo saqué muchas enseñanzas para mi propia vida y espero que pueda ser de bendición para todos ustedes, porque realmente en los tiempos peligrosos en los que nos encontramos es necesario que realicemos una preparación. Así que para eso vamos a hacer una oración, para que Dios pueda ser quien nos instruya y que Él sea nuestro maestro en esta noche y que Él pueda realmente hablar a nuestros corazones. Querido Padre, te agradecemos mucho por la oportunidad que nos das de todavía poder tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Te pedimos que tú nos des la sabiduría, la inteligencia, para que podamos entender el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros y que esto nos ayude, nos motive, nos dé esperanza en este mundo en el que estamos viviendo, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu pueda ser derramado en esta hora, que todas las palabras que se digan sean guiadas por Él y también que todas las personas que escuchen, Señor, sean tocadas por tu Espíritu Santo para que tú puedas realmente transformar nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El título de este tema es La mejor promesa es para nosotros hoy. Entonces, ahora vamos a estudiar los capítulos de Primera de Reyes 3 y también vamos a estudiar Segunda de Crónicas, el capítulo 1, los primeros versículos. Y realmente este estudio se va a basar en la historia de un rey muy importante en Israel, que fue el rey Salomón. Y ya vamos a ver por qué es tan importante este rey en la historia de Israel, ¿no? Vamos a comenzar a leer desde... vamos a leer Primera de Reyes 3, el versículo 3. Dice: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David y solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Bueno, primeramente lo que quiero resaltar es que aquí dice que Salomón amó a Jehová y andó en los estatutos de su padre David. ¿Y cuáles eran realmente estos estatutos que Salomón
en los que Salomón estaba andando. Nosotros vamos a poder encontrar esto en un capítulo anterior a esto, que es justamente cuando David está en su lecho de muerte y le deja un mensaje importante a su hijo Salomón, que lo había ya puesto como rey de Israel, siguiéndolo a él, pero le había dicho algunas cosas que Dios mismo le había dicho a él. Y eso lo vamos a leer en Primera de Reyes 2 y vamos a leer el versículo, bueno, desde el 1 hasta el 4, dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo. Nosotros sabemos que cuando una persona está en su lecho de muerte, realmente las palabras que va a decir son las más importantes para él, porque yo creo que cuando nosotros sabemos que ya no vamos a tener oportunidad de hablar o encontrarnos con una persona, somos selectivos en lo que vamos a decir y pensamos bien en nuestras palabras, ¿no? Entonces dice: yo sigo los caminos de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Aquí vemos que Jehová había hecho una promesa a David y le había dicho que su descendencia en el trono iba a ser perpetua, o sea, iba a ser para siempre. Y entonces, pero hay una condición para esto, y esta condición era guardar los preceptos de Jehová y andar en sus caminos, observando los estatutos y mandamientos, los decretos y los testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, dice, ¿no? O sea, realmente la condición era guardar los mandamientos de Dios, sus estatutos, los primeros 5 capítulos de la Biblia, que nosotros sabemos que a eso se referían cuando hablaban de la ley de Moisés. Entonces, ahí dice que Salomón andaba en los estatutos de su padre David. En esas palabras que David le había dicho de que guardara los caminos, los mandamientos y los estatutos de Jehová, era donde Salomón estaba andando. Entonces, ese es el primer punto importante de aquí. Y aquí dice que solo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Nosotros sabemos que David no tuvo la oportunidad de realizar el templo, que sí hizo muchos avances para que se pueda dar en el momento de Salomón, pero en ese tiempo, como no había un templo, se realizaban los sacrificios en los lugares altos. Y aquí, en el versículo 2 dice: e iba el rey a Gabaón, porque aquel lugar era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Algo que Segunda de Crónicas 1 nos especifica y nos hace entender mejor es por qué el rey Salomón fue a Gabaón. Y si bien es cierto que los lugares altos eran los lugares en los que se podía hacer adoración a Jehová en los altares, sacrificando a los sacrificios que se realizaban en ese tiempo, pero en este lugar era donde estaba el tabernáculo que se había realizado en los tiempos de Moisés. Y si bien no estaba el arca del pacto, que nosotros sabemos que eso lo llevó David, lo hizo llevar hasta Jerusalén, entonces estaba en Jerusalén en una tienda, habitando allí, pero todas las demás cosas del tabernáculo en sí estaban en Gabaón. Y eso lo vamos a encontrar en Primera de Crónicas. Y en Segunda de Crónicas, el primer capítulo, y vamos a leer
desde el versículo 1 hasta el 3, dice: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Entonces, aquí vemos que Salomón en esta ocasión no fue solo a Gabaón, sino que él convocó una asamblea de las personas más importantes, de las personas que tenían cargos importantes. Y entonces los llevó hasta este lugar, que era el lugar donde estaba el tabernáculo, y se realizó los sacrificios. Vamos a leer el versículo 6 de este mismo capítulo, que dice: Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 sacrificios, 1000 holocaustos. Y entonces aquí vemos que el altar de bronce que se menciona aquí es el altar de holocaustos que se encontraba en la parte delantera del tabernáculo, en el atrio exterior, que era donde se realizaban los sacrificios y luego se los ponían allí para quemarlos. Y este tenía ¿por qué se le llamaba altar de bronce? Porque estaba todo completamente cubierto de bronce. Todas las partes estaban hechas, las partes exteriores hechas de madera, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 38, del 1 al 7. Ustedes van a poder ver la descripción específica de este altar, pero estaban todas recubiertas de bronce. Así que era allí donde Salomón fue y presentó estos 1000 sacrificios. Ahora vamos a continuar con Primera de Reyes 3 y vamos a leer desde el 5 en adelante. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Y aquí nosotros podemos ver lo que David le había dicho, ¿no? Que Jehová le había hecho una promesa a él, y que sus hijos iban a estar en el trono de Israel si andaban en sus caminos, si andaban en los caminos de Jehová. Y aquí Salomón está mencionando esta promesa que le había dicho a su padre David. Dice: tú has hecho una gran misericordia, y ahora se está cumpliendo esto que le has prometido. Hoy hay un hijo suyo en el trono, dice. Entonces, ahora vamos a ver lo que le pide Salomón a Jehová. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Aquí hay algo que me parece importante recalcar. Dice: ahora pues, Jehová Dios mío. A mí me gusta mucho esta frase que dice Salomón, porque demuestra que Dios era cercano para él, porque demuestra lo que decía el versículo 3 que estamos leyendo ahora, que realmente Salomón amaba a Jehová, y le dice: Jehová Dios mío. Eso solamente uno lo dice cuando realmente tiene una relación cercana con Dios y realmente está conociendo a la persona con la que está hablando. Entonces, él le dice: yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahí me parece un reconocimiento humilde de Salomón, diciendo: Señor, tú conoces mi condición,
que yo soy una persona joven. ¿Por qué recalca la juventud Salomón? Porque nosotros cuando somos jóvenes, nosotros como jóvenes, no tenemos la experiencia tal vez que nuestros padres o nuestros abuelos, que ya han vivido cosas en la vida que les han enseñado a cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. A mí algo que me pasó es que yo al tener un bebé, hay mucha gente que te dice, bueno, esto es lo mejor para el bebé o esto, y es porque esas personas han tenido una experiencia con un bebé. Pero cuando uno lo vive realmente es completamente diferente, es como, es necesario vivirlo para realmente entenderlo. Y entonces cuando nosotros somos jóvenes, tal vez no tenemos esa vivencia que las personas mayores tienen. Entonces, me parece que aquí Salomón está haciendo un reconocimiento humilde de su condición, de que no sabe cómo entrar ni salir. Entonces, está buscando realmente la enseñanza de la persona más correcta. Y esto es algo que necesitamos todos aprender. Nosotros necesitamos aprender que si nosotros queremos lograr algo en nuestra vida, que necesitamos, que vamos a vivir una experiencia nueva, tenemos que pedirle a Dios que sea Él quien nos enseñe cómo hacer las cosas, que sea Él nuestro maestro, reconociendo humildemente nuestra condición. Yo no sé cómo hacer esto, yo no sé si esto está bien, si esto está mal. Tú enséñame, Padre. Entonces, eso es algo que me parece importante pensar. Y un ejemplo que debemos seguir. Y dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Ese es el versículo 8. A mí me gusta, y complementándolo con 2 de Crónicas 1, que estos dos capítulos hablan del mismo evento, de esta oración que Salomón hace. Aquí dice, voy a leer el versículo 9, dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Aquí dice un pueblo numeroso como el polvo de la tierra, y aquí leíamos que no se puede contar ni enumerar de la multitud que eran. Y esa es una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y se estaba cumpliendo en los días del rey Salomón. Se estaba cumpliendo en los días de un reinado de una persona joven. Y esta promesa la podemos encontrar en Génesis 13 y vamos a leerlo en el versículo 16. Y dice así. Dice. Vamos a leer desde el versículo 14 para poder entrar más o menos en contexto, ¿no? Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Las mismas palabras que utiliza Salomón al mencionar la cantidad de personas que eran en el pueblo israelita en su tiempo. Dice, son como el polvo de la tierra que no se puede enumerar. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Yo creo que en el tiempo de Abraham, pensar que él tuvo un hijo de tan mayor,
era algo como increíble. Era una promesa que decían, bueno, solamente un milagro puede hacer que ocurra. Pero vemos que en los días del rey Salomón se estaba cumpliendo las palabras que Jehová había dicho. Y ahí nosotros podemos entender de que cuando Jehová promete, por más que a nosotros nos parezca imposible, Dios lo cumple. Y en este caso se estaba cumpliendo en el reinado de una persona joven, que tuvo esa valentía de hacer el pedido que continúa ahora. Y dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? A veces nos pasa eso de que cuando estamos enfrente a un problema o a una situación, y como titulamos esta semana de oración, los tiempos peligrosos, estamos viviendo cosas que yo creo que ni siquiera en nuestros peores sueños nos habíamos imaginado. Y eso que son, entiendo yo, los dolores de parto que decía Jesús, o sea, los principios de dolores de parto. Estamos viviendo cosas realmente peligrosas, realmente vemos ahora crisis sanitarias y pronto vamos a ver crisis económicas si es que no la estamos viviendo ya, porque sé que hay muchas familias y muchas personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia y de esta situación en la que nos encontramos ahora. Y entonces, a veces cuando estamos enfrente a una situación que es de esta magnitud, lo vemos tan grande y decimos, y creo que eso es algo que tenemos que aprender de Salomón. Dice, mira Señor, tú me has dejado a cargo esta misión y esta tarea tan grande. Ahora tú ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, para que yo tenga la capacidad de juzgar a este pueblo tan grande. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo en una situación como esta, necesitamos hacer lo mismo y decir, Señor, tú sabes lo que está pasando alrededor mío, tú sabes lo que está pasando en mi vida, tú sabes la situación en la que me estoy encontrando. Tú ayúdame a entender entre lo bueno, a discernir entre lo bueno y lo malo, para poder hacer lo bueno, para poder seguir tus caminos, para poder obedecerte, sea cual sea la situación, sea cual sea el reto, tú ayúdame, Señor. Entonces, aquí dice, y agradó delante de Jehová que Salomón pidiese esto. Estoy leyendo el versículo 10. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Aquí es importante lo que Jehová le está diciendo. Tú has pedido inteligencia para oír juicio. ¿Qué significa esto? O sea, realmente lo que yo entiendo es que realmente lo que estaba pidiendo Salomón era oír la voz del Espíritu Santo. Oír cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo bien, cuando estamos haciendo algo mal. Pero para que Dios nos dé esa sabiduría, para que Dios derrame ese espíritu, para que nos pueda guiar en sus caminos y nos ayude a obedecerlo y nos ayude a hacer realmente su voluntad, sea cual sea la situación. Y algo que me olvidé mencionar en los versículos anteriores es que no solamente se cumplió la promesa a Abraham de que iba a tener un pueblo numeroso, sino que también la cantidad de territorio que iba a abarcar se cumplió en los días de Salomón. Eso lo vemos en Primera de Reyes 4, el versículo 21, que dice, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite de Egipto.
y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y esta promesa se la había hecho también a Abraham, Dios se la había hecho a Abraham. Y eso lo vamos a leer en Génesis 15, el versículo 18. Y dice así. En aquel día hizo Dios Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces vemos que se cumplía una de las promesas más importantes que le fue dada a Abraham, que sabemos que es el padre de la fe. Para los israelitas era una persona importante, era un ícono, era de donde ellos habían salido, pero para nosotros también tiene una implicancia espiritual. Si nosotros consideramos que somos hijos de Abraham por la fe, si nosotros aceptamos y seguimos a Cristo a través de él y le pedimos que el Espíritu Santo pueda engendrarnos en el pueblo de Dios, nosotros también creo que vamos a darle la importancia a estas promesas que se le habían hecho, ¿no? Y aquí se le había prometido que su descendencia no iba a poder ser contada como el polvo de la tierra. Y también le había dicho que iba a estar desde el río Éufrates hasta el río de Egipto, hasta las fronteras con Egipto. Entonces, realmente estas dos promesas se cumplían en el rey Salomón. Y voy a continuar leyendo y dice, el versículo 12 de Primera de Reyes 3. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Para complementar esto, me gustaría leer algunos versículos también de Primera de Crónicas, de Segunda de Crónicas 1, que dice así, el versículo 11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo en tu corazón esto, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Entonces, aquí vemos que Dios recompensa a Salomón con lo que él había pedido. Nosotros conocemos hasta el día de hoy a Salomón como la persona más sabia que estuvo en esta tierra. Y nosotros podemos ver la sabiduría de él a través de Eclesiastés, por ejemplo, un libro que escribió. Y también otra cosa importante es que le dio riquezas y las cosas que él no había pedido, diciéndole que no iba a haber nadie como él en su tiempo, pero tampoco en los días postreros. Entonces, cuando nosotros tenemos un corazón humilde y hacemos un pedido no egoísta como el que fue el de Salomón, que fue un pedido para bendición a muchas personas, para bendición al pueblo que Dios le había encargado como para gobernar, para ser el rey. Realmente Dios ve bien
en los esfuerzos que nosotros ponemos de bendecir a otras personas. Y Dios hoy en día nos ha dejado una promesa y una misión importante. Nosotros, las últimas palabras que dijo Jesús, que se encuentran en Mateo 28, los últimos versículos, vamos a leer desde el versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dejó una gran comisión, una gran tarea para nosotros el día de hoy. Si nosotros nos creemos y deseamos formar parte de su grupo de discípulos, estas palabras también son para nosotros. Nos dicen: vayan y digan y predíquenle a todo el mundo, a toda tribu, nación, lengua o pueblo, y díganle que obedezcan las cosas que yo os he mandado, que yo os he enseñado, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y Dios y Jesús nos prometió estar con nosotros en esta gran comisión. A Salomón le fue dada una tarea muy importante, que era gobernar al pueblo que Dios había escogido. Y él pidió sabiduría e inteligencia para poder hacer esto. Y nosotros tenemos una comisión aún más importante, creo yo. Porque nuestra comisión es ir por todo el mundo a predicar, por todo el mundo a anunciar las buenas nuevas de que Jesús viene pronto, de que Jesús vino a este mundo, vivió una vida sin pecado, para que nosotros podamos formar parte del pueblo que Dios quiere llevar al cielo, y que nosotros podamos tener la oportunidad de vivir como Él vivió, sin pecado en esta tierra, de vivir de esa manera sin mancha, sin tacha, y de mostrar ante el universo entero y de vindicar el nombre de Dios. Y esa es la tarea más importante, de que nosotros vamos en nuestra generación, en nuestra propia vida, realmente cumplir estas palabras, cumplir esta comisión que Dios nos dejó, predicarle al mundo, ayudarles a que puedan conocer la verdad, a que puedan realmente tener eso que los completa. Hace poco, en las noticias aquí en Bolivia, una pareja fallece y prácticamente se suicidaron ambas personas, se tiraron de un piso 12 de un edificio. Y ahí es cuando uno se da cuenta de que nosotros estamos viviendo momentos muy preocupantes, porque están pasando cosas tanto en el tema de salud, como en el tema del dinero, como en el tema del amor entre las personas, la falta de la necesidad de algo que hay en nuestros corazones, y algo que dice el libro de El deseado de todas las gentes en el capítulo 1, es que Jesús es el deseado de todas las gentes. ¿Por qué? Porque hay algo en nuestro corazón, hay algo en nuestra vida que solamente puede ser llenada por Él, que solamente puede ser llenada por Dios, que solamente si nosotros conocemos a Dios y tenemos una relación cercana con Él, vamos a poder estar completamente gozosos. Porque también cuando cuando Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice de que vamos a encontrar gozo y hallaréis descanso a vuestras almas, dice. Entonces, cuando nosotros seguimos al Cordero, seguimos a Dios, obedecemos a nuestro Padre Celestial, es cuando realmente nos sentimos completos. Yo creo que a todos en nuestra vida, a mí en lo personal me ha pasado de que yo mismo sirviendo a Dios,
o pensando que estaba sirviendo a Dios en la iglesia, era como que sentía que algo me faltaba. Y a veces nos pasa eso, de que nosotros estamos en actividades y intentando predicar a otras personas, pero hay algo que nos falta, hay algo que está vacío en nuestro corazón. Y es ahí, y es ese vacío que solamente Jesús puede llenar en nuestros corazones. Entonces, esta comisión que Jesús nos dejó de ir a predicar su mensaje y su evangelio, nosotros también tenemos la tarea importante de predicar el último mensaje a esta generación, porque yo creo que en esta generación es cuando Jesús va a venir y cuando se va a cumplir esa promesa tan importante que ahora enseguida vamos a leer dónde se encuentra. Nos deja esa tarea de predicar a todo el mundo y de darle la oportunidad a todo el mundo de poder hacer una elección. Y entonces necesitamos, en primer lugar, nosotros tener una relación cercana con Dios, como lo tenía Salomón. Una relación en la que conocía a la persona con la que estaba hablando, en la que decía, Padre, Jehová, Dios mío. Entonces, y que nosotros podamos hablar así con Dios, Dios mío. Decirle que sea algo nuestro, algo que nosotros consideremos como parte nuestra también. Entonces, es necesario, por un lado eso, reconocer con humildad nuestra condición, de la misma manera que lo hizo Salomón, y poder pedirle a Dios sabiduría e inteligencia, porque como en Mateo 24 o en Lucas 21, nosotros encontramos que las primeras cosas que Jesús habla sobre estos tiempos peligrosos en los que nosotros estamos viviendo, dice en el versículo 4, mirad que nadie os engañe. Entonces tenemos que reconocer esto, de que estamos viviendo en un mundo en el que todas las cosas están siendo preparadas para que sigamos a un solo Señor. Y si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, nos alimentamos de la oración, nos alimentamos del conocimiento de Dios, vamos a poder estar seguros y no ser engañados. Pero si nos alimentamos de todas las demás cosas, la televisión, las noticias mismo están preparadas para que nosotros vamos a ser alimentados por Satanás. Entonces nosotros vamos a buscar a Dios, de que Él pueda enseñarnos, de que Él pueda instruirnos, de que Él nos diga las cosas que están por venir. Porque este libro, la Biblia, es maravilloso. Las cosas, Dios nos dice el fin desde el principio. Entonces, y nos lo dice para que nosotros tengamos en cuenta esto y no seamos engañados, como Jesús nos advirtió en ese momento. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, hoy más que nunca necesitamos conocer verdaderamente al Cordero, verdaderamente a Dios, para poder seguirlo y obedecerlo. Y en nuestra generación, yo creo que se van a cumplir las promesas que se le hicieron a grandes hombres, que ellos vivieron y estuvieron toda su vida deseando verlas con sus propios ojos. Voy a leer el capítulo 1 de Hechos en unas palabras que se le dijeron a los discípulos cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo, dice. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos se refiere, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Vamos a leer mejor desde el versículo 7. Dice, y les dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha subido, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto. Aquí hay 2 cosas que yo quiero recalcar. Jesús aquí está diciendo lo que les mencioné previamente, de que les está dando una comisión importante a los discípulos, y si nosotros nos consideramos sus discípulos, esa comisión es para nosotros también. Dice: recibiréis poder y el Espíritu Santo para ser testigos de Él. O sea, esto es importante. Realmente esto debería dar sentido a nuestra vida. Nosotros estamos viviendo cosas muy feas y vamos a vivir cosas peores dentro de poco tiempo. Y si bien es cierto que el mundo va a estar en una situación muy complicada, también el pueblo de Dios va a estar en una situación maravillosa como nunca antes en toda la historia de este mundo se ha visto. El derramamiento del Espíritu Santo con mayor poder del que se les entregó a los discípulos en su tiempo. ¿Y para qué vamos a recibir el Espíritu Santo? Para ser testigos de Jesús. Entonces, y para ser de testigos en Jesús, en el lugar donde vivimos, pero en todo el mundo. O sea, realmente estamos llamados a predicar un mensaje al mundo entero. No tenemos que quedarnos con solamente nuestro entorno. Primeramente nuestro entorno y luego al mundo entero. Pero nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo para poder mostrar al mundo el carácter de Jesús, para que las personas puedan conocer a Jesús. Entonces, realmente es una comisión importante la que Dios nos dejó. Y también nos dice de que Jesús, de la misma manera que fue llevado al cielo, así va a volver del cielo. Y va a volver para llevar a sus hijos. Va a volver para realmente llevarnos a vivir con Él. Entonces, necesitamos tener en cuenta esta esperanza de que los mejores días del pueblo de Dios están por venir. Los mejores días de tu propia vida, si te consideras un discípulo y un hijo de Dios, están por venir. Porque Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre ti. Y Dios va a hacer cosas grandes que ni siquiera pueden entrar en tu cabeza, en tu imaginación. Lo que va a hacer, las obras que vamos a poder realizar. ¿Pero para qué? Para ser testigos de Jesús. Para demostrar al mundo el carácter de Jesús. Para demostrarle al universo que nosotros podemos vivir de la misma manera que Jesús vivió en esta tierra, sin pecado, sin mancha, sin tacha, y que nosotros vamos a poder tener esa oportunidad. Entonces, es importante que esto dé sentido a nuestra vida, y de que de la misma manera de que Jesús se fue al cielo, va a venir aquí y va a buscar a sus hijos, va a buscar a su pueblo. Entonces, que esto pueda motivarte a todas las cosas que nosotros vamos a realizar en nuestra vida. Que no le tengamos miedo, porque en el amor no hay temor, y el amor es Dios. Entonces, si nosotros estamos con Dios, si nosotros tenemos una relación cercana con Dios, no vamos a temer las cosas que están sucediendo en este mundo, y no vamos a temer las cosas que van a suceder, que van a ser aún peor en este mundo, sino que nuestra confianza y nuestra esperanza van a estar en algo superior, en predicar, en cumplir nuestra misión de predicación al mundo entero y de transformación de nuestra propia vida
para poder ser testigos de Jesús y que se pueda el nombre de Jesús limpiar ante el mundo y ante el universo que Satanás está intentando manchar. Y vamos a leer, para terminar, Apocalipsis 22:12. Este es el último capítulo de la Biblia. Entonces, realmente las palabras finales son importantes, ¿no? Y vamos a leer el versículo 12, dice, que son palabras de Jesús mismo, dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Y dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel, el versículo 16, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Y estas son las últimas palabras que dice el apóstol Juan, el discípulo Juan también, ¿no? Y dice, cuando Jesús dice ciertamente vengo en breve, Él dice: sí, ven, Señor Jesús. Esta promesa se le hizo a este discípulo. Y él tenía el deseo de que se cumplan esas promesas en su tiempo, en su momento. Pero yo creo y estoy convencida, o hay algo en mi corazón que me dice que realmente se van a cumplir estas palabras en nuestro tiempo. Yo creo que nosotros vamos a tener la oportunidad de ver a Jesús regresar. Entonces, es importante que nosotros podamos cumplir la misión que Dios nos da, pero sobre todo poner como sentido y objetivo en nuestra vida el vindicar el nombre de Jesús en esta generación. Pero también poder vivir como estas personas que dieron su vida, que entregaron su tiempo, que entregaron sus recursos, que entregaron todo para poder cumplir y poder decir: sí, ven, Señor Jesús, y poder ver a Jesús regresar. Si es nuestro deseo que nosotros vamos a formar parte de aquellas personas que se van a alegrar cuando Jesús venga, este es el momento de prepararnos. Estas cosas que están sucediendo en este mundo para agitarnos, nos están ayudando a llamarnos la atención y decirnos: despierta, vengo pronto, vengo en breve. Y que nuestra respuesta no sea: sí, Señor, ven, pero espera un poquito más que cumpla este objetivo, este otro objetivo. No, que nuestra respuesta sea: sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven en este momento, ven en nuestra generación. Cuando nosotros tengamos esa respuesta en nuestro corazón, vamos a poder realmente cumplir con todo lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Así que nosotros tenemos una misión muy importante y Dios quiere darte la mejor promesa a ti. Y Dios quiere cumplir eso que muchas personas que dieron su vida, que se murieron y que sacrificaron todo para que otras personas conozcan y se salven, para que
poder ver a Jesús regresar en las nubes, nosotros tenemos la oportunidad de ser esa generación. Entonces no perdamos y no desaprovechemos ni un segundo de nuestra vida, porque todos son sumamente importantes. Vamos a hacer una oración para concluir. Querido Padre, te agradecemos porque tú has hablado a nuestro corazón hoy, porque tú nos has llamado nuevamente a poder ver que estás muy pronto a venir por las señales que estamos viendo en estos últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a no temer, Señor, sino a tener amor en nuestro corazón. El amor que solamente Dios puede dar. El amor que es Dios mismo, Señor. Ayúdanos a poder tener ese amor por ti, tener ese amor por las personas que están a nuestro alrededor, para que busquemos su salvación, para que busquemos que tu sangre pueda lavar nuestras vestiduras, pueda limpiar nuestras vidas, para que otras personas puedan ver a Jesús en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, instrúyenos, transfórmanos. Que tu Espíritu Santo se derrame hoy en nuestros corazones para que podamos cumplir con esto, Señor, y para que podamos cumplir con esa comisión tan importante por la que tú diste a todo lo que tenías, Señor. Diste a Jesús, diste a tu Hijo y diste todo el cielo en juego, lo pusiste para la salvación de la humanidad, Señor. Ayúdanos a formar parte de esa comisión, de salvar a otros, Señor, y que podamos realmente estar en el grupo de tus hijos. Perdona nuestros pecados y ayúdanos. También perdónanos todas las veces que nosotros perdimos tanto tiempo, Señor. Ayúdanos a ver la importancia del tiempo y el valor del tiempo que hay. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que estas palabras se puedan cumplir en nuestra vida.